bienvenidos nuevamente a Secretos de Oficina, el podcast que les muestra el en medio, adentro y afuera del mundo laboral. Un poco de humor, un poco de chisme y muchas cosas corporativas que se ven aquí y en China. El día de hoy en Platicando con, tenemos a mi amiga Silvia Loedi Chapa González. A ella la conozco desde preparatoria y ella se desempeña como gerente de práctica de gestión del cambio y cultura para los negocios de FEMSA. Ella está ubicada en Monterrey y tiene una carrera profesional bastante interesante que el día de hoy nos va a compartir. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muchas gracias, Mitch. Bonita introducción. Ay, tan hermosa, amiga. Muy bien, a ver, yo no conozco a la Silvia de niña, yo conozco a la Silvia de prepa. Entonces, cuando tú eras una niña pequeñita, tú tenías esos sueños de, ay, cuando sea grande voy a... Fíjate que interesante, ¿eh? Porque yo creo mis sueños, no, yo cuando era niña me la pasaba jugando, a mí me encantaba el juego, o sea, jugar y sí jugaba con las Barbies y yo era la de la chica de las Barbies con la casota, con el carrote, que se la pasaba viajando, o sea, yo quería disfrutar. Cuando hablaba de yo quiero ser de grande, creo que cuando estaba chiquilla y te preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Pues lo clásico que decías era estrella de rock o cantante, ¿verdad? Y luego decía bailarina y luego actriz, o sea, al final creo que de las cosas que más me gustaba hacer cuando estaba chiquita y que jugaba mucho era la escuelita. O sea, me gustaba la escuelita. Extraño, ¿verdad? No sé por qué, pero bueno, yo creo que es porque soy la mayor en mi casa. Soy la más grande de 3 Silvias en mi casa. Eh, y siempre jugábamos, o me gustaba como explicar y enseñar y de alguna u otra manera estudiar, o sea, sí, ya sé, soy una nerd, pero sí me gustaba mucho estudiar. Me gustaba estudiar y hacer las tareas, o sea, me encantaba la escuela, Mitch, o sea, Ella yo, era, Silvia era la niña que organizaba, no me pregunto por qué, pero ella organizaba los grupos de estudio. Entonces, lo que más te convenía era seguirle la corriente y subirte al barco, porque con que se te pagara el 10% de lo que estaba explicando Silvia, ya pasabas los exámenes. Entonces, era impresionante. me gustaba mucho, no sé, la verdad es que cuando estaba chiquita, más que pensar en qué quería ser de grande, disfrutaba mucho el momento que compartía con la gente, o sea, con mis compañeritos, o cuando estudiábamos. Yo fui muy feliz en la preparatoria, como dices, estudiando. Era muy nerd, era de las que pedía tarea, porque me gustaba hacer tarea y juntarme con ustedes o con el equipo a estudiar. Y de chiquita sí era. Entonces, no es como que haya pensado, mi papá es ingeniero, pero yo no sabía qué era ser ingeniero, ¿verdad? O sea, qué significaba ser ingeniero. Y mi mamá estudió como secretaria bilingüe y más bien se dedicó a la casa, entonces no veía alrededor como algo así de que yo quiero ser como mi papá y mi mamá, pero sí disfrutaba mucho el enseñar y me decía, vas a ser maestra, y yo no sé. Y luego cuando estaba chiquita me decían el diseño gráfico y el dibujo, entonces realmente no tenía un tipo de que cuando sea grande, ¿no? Más bien iba disfrutando esos momentos, El creo yo. momento, así es. ¿Qué Sí. fue lo que más te marcó durante toda tu época estudiantil? Pero enfocémonos en la preparatoria porque esa es la niña que yo conocí más. Ya en carrera cada quien agarró su rumbo, pero ¿qué fue en preparatoria lo que más disfrutaste? Yo lo que más disfruté fueron los amigos, sí, los compañeros y los amigos y... O sea, creo que si lo marcamos en qué es lo que más disfruté, las amistades y las locuras que hacíamos, y creo que éramos un grupo muy sano de niños nerds y estudiantes, nos metíamos a todo, o sea, estábamos desde los grupos de emprendedores, los grupos de liderazgo, las porristas, que el softball, o sea, ¿recuerdas? Intentando jugar softball, ¿verdad? Intentando jugar voleibol, nos metíamos a todo, pero siempre íbamos como en grupo y siempre nos apoyábamos, que a las asociaciones de alumnos, que a lo que sea, y eso lo disfruté muchísimo. O sea, en la parte personal fue un disfrute el conocer amistades tan bonitas y que me sumaron mucho a mí, porque al final creo que todos fuimos
muy sanos y todos queríamos sacar buenas calificaciones o intentábamos sacar buenas calificaciones, le echábamos ganas, no había ningún flojo, nadie, ni fumábamos, ni tomábamos, ni hacíamos cositas así de estas que los papás ponían el grito en el cielo. Además nuestros papás siempre estaban como atentos y ya sea tu mamá con el grupo, mi mamá con el grupo, la mamá de Lalo, o sea, de Edu, o sea, siempre como que fue un grupo muy bonito. Entonces esa parte yo la disfruté mucho y me marcó muy buenas amistades para crecer. Y la escuela creo que me dio una estructura mental diferente porque aunque era la prepa, tenía un grado diferente de lo que yo venía estudiando la secundaria y la primaria. O sea, la exigencia era muy diferente. Y el grado de los tipos de proyectos, de las tareas, de las responsabilidades eran diferentes. Y creo que me marcó a tener más disciplina. O sea, era muy disciplinada, era muy como determinada así sacar las cosas. O sea, me ayudó a generarme un marco mental que me fue ayudando con el tiempo, ¿verdad? O sea, se fue enriqueciendo con la universidad y luego ya al graduarme. Pero creo que haber estudiado en donde estudié me ayudó a tener un marco de trabajo y trabajar bajo presión de una manera diferente. Uh-huh. ¿Y en qué momento decides, porque Silvia Loedi, ella estudió ingeniería industrial, ¿en qué momento, porque yo supongo que es exactamente la situación cuando estamos con dos maestros muy específicos en la preparatoria, que creo que como que plantaron por ahí el gusanito de todos ingenieros, sí? ¿En qué momento decides y por qué ingeniero industrial? No, yo creo que decidí ingeniero industrial porque me fui con el grupo, o sea, al final me fui con el grupo porque tú entraste como ingeniero al inicio, Eduardo entró como ingeniero, o sea, muchos entraron como ingeniero, pero yo entré primero como arquitectura. O sea, yo al final me fui primero a arquitectura, a mí me gustaba mucho el arte y me gustaba el dibujo y el diseño y me voy a arquitectura, pero resultó en el primer semestre que era demasiado caro, no lo podía solventar y entonces en las primeras semanas decido cambiarme y digo, ¿a dónde me cambio? ¿A dónde me cambio? Y ahí platicando con ustedes y platicando con Eduardo, me acuerdo mucho, yo creo que Eduardo fue el que va a decir, no me eches a mí la culpa, pero fue el que me dijo, no, ¿cómo vas a estudiar una licenciatura? Ven y vente a estudiar ingeniería. Y pues estaban todos, ¿no? Ingeniería mecánica, eléctrica y como el tronco común nos íbamos a seguir viendo. Y yo revisando dije, pues el ingeniero industrial es el más administrador de todo. Y así entré, o sea, así entré a ser ingeniero industrial. Pero fíjate que en la preparatoria sí recuerdo que como que hacían mucha mención de los ingenieros, ¿no? Yo creo que porque donde estudié, que en mi casa mater, igual que tú, el TEC de Monterrey, como que el foco era mucho la carrera físico-matemático y el tema de ingeniería, ¿no? Y como que nos implantaban el querer estudiar hacia allá, ¿no? Por eso muchos íbamos hacia allá. Pero Así es. Pero también creo que nos ayudó los dos maestros, esta Araceli y Alfredo Pérez y Araceli, porque te enseñaban las matemáticas de una manera o te enseñaban la física de una manera que era muy digerible, ¿verdad? O sea, la verdad es que no se hacía difícil estudiar. O sea, estudiar ingeniería para nosotros nos parecía que podíamos hacerlo muy bien, porque la verdad es que sí, Araceli, me acuerdo mucho que era divertidísimo ir a la clase porque hacía analogías y todos nos reíamos y se entendía muy bien, o sea, era muy divertido. Y las matemáticas también eran muy fácil, o sea, y no batallábamos, ¿no? Y entonces dijimos, sí, ingenieros, ¿por qué no? Ya íbamos todos. Yo el primer semestre de ingeniería en la carrera casi lloré, porque reprobé por primera vez en mi vida un examen. Y yo dije, esto no es para mí, pero bueno, ya luego salió bien. Y salió adelante la señorita. Sí, así fue. ¿Cuál es durante todo el momento que estuviste en la carrera, en ingeniería industrial, anduviste también metida en eventos, en todo este rollo?
Lo mismo que hacíamos en prepa, lo continúa, creo que todos nosotros continuamos haciendo esta onda, ¿no? Durante toda tu carrera profesional que estudiaste, toda tu carrera de estudio, ¿cuál fue el evento que dices tú, me encantó, me sentí súper orgullosa, esta fue mi participación, me dejó esto, que a lo mejor lo puedes hoy replicar en el trabajo como una habilidad? Definitivamente el viaje de estudios que hicimos a Europa, nos fuimos, entré a la asociación de alumnos de ingeniería industrial y organizamos viajes de estudio, le llamábamos Winter, ¿no? Que era de viaje de ingenieros industriales a Europa. Fuimos el primero, fui 2 años, 2 veranos completos, o sea, el primer verano yo me encargaba de las finanzas, éramos un grupo de 5 y organizamos todo, desde la logística, el tener el grupo, el maestro, la relación con el TEC para que nos aprobara las materias, relacionamiento con las embajadas, con las escuelas, visitamos muchas empresas, hicimos un proyecto final para relacionar la industria de Europa con la industria mexicana. Salieron cosas bien interesantes de ahí porque ese fue el primer año, viajé 2 meses, estuvimos 2 meses de viaje y pues yo, como te digo, o sea, yo tenía beca, mis papás tampoco no tenían muchísimo dinero, entonces al final me fui becada por el TEC. Yo organizaba todo y dentro de la organización se pagaban mis viáticos, se pagaba parte de mi viaje, entonces sí lograba ahorrar. Entonces esa fue una manera en que yo pude viajar y a aprender. Y creo que se me marcó. Uno, me marcó en lo personal el ver otros pensamientos, otras culturas, pues fue la primera vez que tuve contacto internacional y poder hacer comparativos tanto de las maneras de pensar de la gente en lo cotidiano como en lo profesional, como en la escuela. Más el hecho de haber logrado un viaje así, que haya salido bien y que teníamos, pues, ¿qué 21 años, 20, 21, a lo mejor. O sea, estábamos bien chiquitos y logramos, no fui yo sola, pero logramos hacer un viaje coordinado con embajadas y con empresas y pues sucedieron muchísimas cosas en Europa. Nos quedamos varados en el camión, en la carretera, no hubo hospedaje varias veces, nos tuvimos que dormir en el camión algunas veces, o sea, hubo muchas cosas, pero lo sacamos todo adelante, o sea, pudimos Resourceful. Pudieron ante resolución. lo resolvimos y estuvo bien padre. Entonces el primer año como que íbamos en un grupo de 5 y el segundo año lo repetimos y ahí yo fui la responsable junto con otro grupo de compañeros, pero ahí ya era yo la responsable de todo y estuvo bien padre, bueno, junto con mi pareja que en esa época andaba yo saliendo ahí con un chavo y organizamos todo. Estuvo padrísimo también, nos volvimos a ir a otros países y fíjate que el logro del segundo viaje fue que logramos que las empresas a las que visitaron dieron una beca y concursamos con un grupo de estudiantes de ingeniería industrial y algunos se fueron a trabajar a las empresas que visitamos. Entonces todavía logramos como un contacto más profundo que la primera vez y eso lo hicimos nosotros como estudiantes. Entonces para mí eso fue un hecho que me marcó de muchas formas. Una es que siempre puedes lograr lo que quieres, solo tienes que ser determinado, pensar y buscar la manera. Que también los nos pueden ayudarte a siempre buscar los sí, ¿sabes? ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo me iba a ir, mi papá me dijo, pues a ver cómo le haces, yo no te voy a dar nada, a ver cómo le haces, yo no creo que vayas. Y no creía que me iba a ir. Y yo, pues sí me voy a ir. Y no creía que me iba a ir. Y pues me fui. Y 2 años seguidos. Y eso para mí fue un orgullo de demostrar que yo podía. O sea, que yo podía hacerlo. Solamente tenía que tenerme un plan. Tenía que ser determinada. Tenía que
ser disciplinada y lograr Organizarte y tus organizar. prioridades y demás, claro. Exactamente, y ir por el objetivo, pum, pum, pum. A veces las cosas no salían como yo quería o como no queríamos y le dábamos vuelta, pero ahí aprendimos que, no, que el camino puede cambiar, pero la meta la puedes lograr, no importa por el camino en el que te vayas. Y eso nos abrió mucho, mucha flexibilidad. Yo creo que me ayudó mucho en mi vida de consultor a siempre buscar estrategias para lograr el objetivo si no se podía de una manera o de otra, o de otra, de otra. Entonces creo que eso me ayudó mucho, fue un hecho que me marcó mucho. Yo sí recomiendo que los muchachos hagan eso, que viajen, que salgan, que organicen cosas. Pero, ¿sabes una cosa? O sea, ahí va. Y lo estás diciendo bien claro el mensaje. Porque muchos papás es, todo les ponen en bandeja de plata. Y a ti, lo mismo me pasó a mí. Nuestros papás de no y hazle como quieras. Entonces, muchos chicos los mal acostumbran a que si no se van con todas las... Ay, mira, mira, Loedi, no te lo voy a hacer larga. Me han escrito papás que vienen a dejar a sus hijos a Europa porque se vienen a estudiar 6 meses y yo, pues, ¿qué está en kinder o qué? Como, ¿por qué lo va a venir a dejar? O sea, dele la bendición en Monterrey, que se trepe un avión y se vaya. Ahorita ya hay FaceTime, ya todo esto. Cuando nosotros andábamos de viaje no había nada. Era paloma, ¿verdad? Amarrada con papelito y que huele. Y tus papás te encomendaban a Dios y pues a ver qué le pasa allá, ¿verdad? Porque pues no te iban a ir a buscar. ¿No? Y les marcabas una vez por semana, ibas y comprabas las tarjetitas estas de que le quitabas para por los códigos en los teléfonos públicos porque no había celulares ni dónde conseguir, de dónde encontrarte. Y es que Creo que si tú no creo que a ti y a mí nos pasó eso, que cuando estás chico te van moldeando tus papás, te van educando, te van poniendo valores. No quieran poner valores a los 20 que se va a ir de intercambio. No, eso pasó de niño para que pueda tomar unas decisiones correctas. así es, yo también pienso lo mismo. Creo que eh, el ir es como un juego de video, pienso yo, ¿no? Cuando vas viendo todos los escenarios que tienes que ir subiendo para ir creciendo, los papás deben de poner esas plataformas de dificultades y de aprendizaje para que vayan aprendiendo en el camino. Y creo que nuestros papás, nadie nació con un libro de cómo ser papá, hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían en ese momento, pero creo que nos dieron mucha fortaleza para podernos andar, oír y caminar pues lo que logramos hacer, ¿no? Y con los valores y los principios que ahora pues creo que como tú dices, estos por eso hay mucho tema de ansiedad actualmente, Mitch, porque los papás o sea, los papás luego están como apretando demasiado a los hijos y protegiendo tanto a los hijos que ahorita yo con los muchachos que tengo, que ya son centennials, pues luego es bien difícil porque se estresan demasiado. O sea, ya he tenido niñas, o sea, digo, ya te voy a empezar a contar algunas cosas, pero me sorprende que en reuniones de repente se bajan algunas niñas y luego te contestan al día siguiente diciendo es que me estresé demasiado y pues necesitaba un tiempo fuera y tú dices, ¿qué? O sea, al final... Pero, así, ¿sabes de dónde sale todo eso? Creo yo. Eh, a nosotros el simple hecho que nos soltaran a la llanura, ¿verdad? Al llanero solitario, porque teníamos papás ocupados. Teníamos papás que estaban en otras cosas. En tu caso, tu mami con otras 2 hijas y acá y allá. Quieras o no, los papás están ocupados que no tienen el tiempo de ser los papás helicópteros encima de ti y tomando las decisiones por ti. Entonces, desde chicos aprendimos a tomar decisiones y íbamos viendo esos pequeños logros. Ay, ahora lanzamos una planilla. Ay, ahora nos fuimos a Parras todos juntos. Ay, ahora nos metimos de porristas. Entonces, todos eran pequeños logros que van llenando tu autoestima y te sientes capaz de. Y claro. ahorita, con esos papás que quieren tomar las decisiones por ellos, los pobres chavos ya no saben ni siquiera si son capaces o no. Me han tocado papás que me piden que les dé trabajo a sus hijos y yo les digo, bueno, ¿por qué, güey? O sea, no, deje que su hijo vaya por el proceso, deje que su hijo reciba un no, porque eso A mí también. te hace grande, pues. También he vivido eso que estás viviendo tú en ese que son los papás los que se acercan más contigo
para que sus hijos entren a trabajar, ¿no? Y, y fíjate, sin que malentienda la gente, nuestros papás no es que nada más nos soltaran y ya, siempre estuvieron alrededor de nosotros cuidándonos, y creo que la clave de todo en la vida, sigo pensando que son las conversaciones y la buena comunicación. Creo que nosotros mantuvimos una buena comunicación con nuestras mamás. Bueno, en mi caso fue con mi mamá, en algunos otros casos a lo mejor con el papá, pero en mi caso fue con mi mamá, y aunque mi mamá me soltaba, ella siempre sabía lo que yo quería lograr y siempre me apoyaba, aunque tenía miedo. Hubo apoyos de que pues dale, mijita, si eso es lo que tú quieres, pues dale, mijita, ¿qué necesitas? Dale, o sea, nunca hubo una atadura de no lo hagas, y si te pasa esto, y si te pasa lo otro, ¿no? Pero siempre estuvo cerca. Entonces, yo creo que ese balance de los padres en donde es estar cerca de los hijos para coachar, acompañar y demás, pero dar la libertad para que se caigan, cometan los errores, aprendan, que se frustren, que lloren, que se equivoquen, o sea, que aprendan de eso, ¿no? Que no Porque se... eso te hace la piel más dura, no más dura, te hace más digo mala palabra, resiliente o resiliente, te hace Sí, más fuerte. sí, Exacto, exacto. Y los papás quieren que nada les duele y nada les moleste y nada no sé qué, para que sean exitosos. Es que el éxito se consigue despacito y el éxito se va construyendo. Y algo que yo digo mucho es que nunca va a ser lo mismo que llegue tu papá y te diga, aquí está tu trabajo, te lo conseguí, a llegar tú a tu casa y decir, mira el trabajo que me acabo de conseguir. Es claro. completamente diferente. Claro, además es esa parte también de inculcarle a los hijos que el éxito no es el objetivo final nada más, que cada objetivo o meta que tú te vas poniendo en el camino es un éxito para ti, y se tiene que aplaudir y te tienes que abrazar y tienes que reconocerlo, como también ver que cada vez que puede ser que no llegaste a lo que querías, es un aprendizaje para hacer algo diferente, para buscarte y reinventarte. Entonces, el éxito lo tenemos que ver, como tú dices, como esta suma de pequeños éxitos y pequeñas satisfacciones que vas teniendo en la vida. Yo aprendí, porque a mí me decían, es que tú vas a ser socia, ¿no? Como parte de mi carrera profesional, pues yo ya pasé por PricewaterhouseCoopers como directora, y yo ya estaba en el grupo que te hacen de los High Potential para ser socio. Y tú, es que tú vas a ser socio, tienes todas las cachas para ser socia y puedes ser CEO en cualquier empresa. Y yo lo sé, o sea, yo decía, yo lo sé, o sea, yo sé que puedo. Pero el éxito para mí no radica en tener esa posición, ¿sabes? O sea, el éxito para mí radica en todos los objetivos que me voy poniendo en la vida y que me llenen de satisfacción. Y entonces yo entendí, o llega un momento, a lo mejor ya después de los 40 llegó ese momento en el que ves que el éxito, la importancia del éxito tiene que ver más con tu concepción de cómo miras los logros en tu vida. Y que Cómo ha cambiado esa percepción de éxito de la Loedi que estaba saliendo de universidad y que se quería comer al mundo a la Loedi de de ahora, 20 y tantos años después? híjole, es súper interesante. Creo que la madurez te va dando, ¿no? Obviamente siempre te dicen que el tiempo te va a dar la madurez, ¿no? Y si es verdad, creo que a lo mejor desde eh, cuando yo me graduó, y además por nuestra generación al ser una generación X, ¿verdad? X pegaditos de los millennials, pues para nosotros es lo que tenemos, lo que logramos, el tema de ser la directora, ser de las mujeres más fregonas, ¿sabes? O sea, era tener, como que el tener era muy importante, el ser reconocido por las demás personas como una mujer inteligente, como una mujer exitosa, era súper importante. Llegó un momento en mi carrera profesional, y la verdad es que, gracias a Dios, he tomado buenas elecciones en mi carrera. Algunas han sido no tan buenas como otras, pero siempre encuentro la manera de que fuesen buenas. Al final creo que he tenido un buen desempeño en eso.
Pero entre ir y venir, o sea, entre ir y venir en eso, tú te das cuenta que lo que necesitas es pensar también en ti, ¿sabes? O sea, ¿qué fue lo que me dio? Fue que yo quería ser la mujer más fregona y me perdí de mí misma. O sea, yo me quedaba hasta bien tarde, hacía las cosas, era la primera que levantaba la mano para viajar, o sea, hacía todo, 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 todo. Y luego empecé a ver que me empecé a llenar de estrés, de enfermedades, y luego yo las ignoraba y las ignoraba porque decía no, y me pasaba lo que yo creo que a muchos profesionales les pasó, Mitch, que tenían mucha carga de trabajo y destacaban todo muy bien y luego había un periodo de tiempo donde ya habías terminado el proceso y te enfermabas, ¿no? Te enfermabas, gripa, lo que sea. Cuando empiezo a observar mi cuerpo y empiezo a ver que me empieza a afectar en mi salud, empiezo a notar que tal vez no es por ahí como debe de suceder. Y eso fue lo que me hizo cambiar. O sea, me hizo cambiar el darme cuenta que no estaba yo pensando Un balance. en mi balance, exactamente en mi balance. Y que, la validación por las demás personas. Qué importante lo que estás diciendo. O sea, No vale la pena. Exacto. no vale la pena. ¿Por qué? Porque luego también empecé a ver que mucha gente así como yo que trabajaba súper tarde, pero que llevaba a lo mejor 10 años, 15 años, de un día para otro los corrían. Y no es como que les daban un agradecimiento ni nada. Y tú dices, oye, estoy dando mucho, pero pues no me va a acompañar ninguno de estos señores en el hospital. Y fue hasta que yo caí en el hospital, porque una vez me sacaron de estrés, de un colapso de estrés, de un proyecto, y me llevaron en ambulancia al hospital. Y estuve en el hospital de jueves a domingo por un colapso. No supieron, al final dijeron, no, pues fue por estrés, ¿sabes? O sea, fue por estrés, no supieron qué era, me hicieron todos los estudios. ¿Y quién estuvo ahí? O sea, sí, Recursos Humanos me hablaba para ver cómo seguía, ¿verdad? Pero ¿quién estuvo ahí? Te hablaban para que no los fueras a demandar, más bien, no como para ver que estabas bien, amiga. No, fíjate que la chica de Recursos Humanos era buena compañera y todo, pero me refiero es que al final mi familia voló de México, porque digo, yo estaba de Monterrey, yo ya estaba trabajando en Ciudad de México, voló hacia allá y estuvo allá conmigo. Pero ahí fue donde yo me di cuenta que, o sea, te llega la enfermedad, te llega un colapso que a mí me llegó. Y se acaban las cosas. Y ¿Y nada. ¿de qué sirve? Y entonces se cuenta que como después de eso mi empecé a cambiar, empecé a tomar temas de coaching, de mentoring, más como conocerme yo misma, más como, sí, buscar ese balance. Y ahí fue donde yo el éxito lo comencé a concebir de manera diferente. Ya no estaba afuera, sino adentro de mí. Y fue cuando yo dije, pues sí, a lo mejor puedo ser CEO y directora y socia, pero ¿a costa de qué en este momento? Y entonces mi realización profesional, en vez de estar en una posición así abierta, porque a lo mejor hubo una época donde yo me quería salir en las 100 mujeres más influyentes de México, ¿no? Ponle tú. ¿Qué cambió esa visión? A trascender a través de mi equipo. O sea, comencé yo a ver que mi trascendencia y mi éxito y que me empecé a llenar más fue al ver que la gente que trabajaba conmigo y que fue pasando a través de mis equipos de trabajo o conmigo en equipos de trabajo, se empezó a hacer, yo los veía felices, los veía que iban aprendiendo, se sentían realizados, los veía creciendo con buenas posiciones y a través de ellos yo comencé a sentirme realizada. Entonces mi éxito cambió, como que fue un éxito de hacia adentro, de la satisfacción de cómo ver cómo otros florecen con mi acompañamiento. Encontraste ¿sabes? un propósito diferente, no era tú brillar, sino era hacer crecer a las personas. Y por eso a lo mejor te sentiste más satisfecha con lo que estabas haciendo. Oye, y esto se liga a lo mejor con lo que a mí me gustaba de chiquita, ser maestra. O sea, esta parte de enseñar y compartir y ver que también mis otros compañeros también les fuera bien igual que a mí. O sea,
Eso, así como en la escuela, creo que conecté con ese propósito de mi niñez. Y digo, ahorita platicando contigo como que lo relaciono y creo que por eso mi propósito se hizo más fuerte, o lo siento más fuerte y me siento feliz, me siento Así es. equilibrada, ¿no? Te Pero sientes sí, en más balance. Pero para o sea, llegar a ese balance, mencionaste algo muy importante, tocaste fondo. Pero aparte de tocar fondo por llegar al hospital, porque qué radical, o sea, cómo no, a veces no nos damos cuenta de tocar un fondo antes, sino ya cuando estamos en cosas tan delicadas y tan graves como que es la salud. Si nos ponemos a reflexionar, siempre todos tenemos fracasos, todos. Mucha todos. gente por ego no lo menciona, porque no, ¿cómo voy a hablar de los fracasos? Desafortunadamente de los fracasos es de donde más se aprende. Y si lo podemos verbalizar como tal, decimos, pasó esto, la regué por esto, y a partir de ahí hice un cambio. De toda tu carrera profesional, ¿cuál consideras que ha sido uno de tus fracasos que te llenó de energía para decir, no me va a ganar y agarro rumbo? De mis fracasos, creo que he cometido muchos errores. O sea, he cometido muchos errores a lo largo de mi vida profesional y he aprendido de ellos. Eh, Alguno de esos fracasos, si lo llamamos así, pero primero establezcamos así como que fracaso es algo que tenía yo planeado y que al final no salió. Creo que uno de ellos fue el Es que haber la palabra, dejado. es que tenemos mucha mala connotación a la palabra fracaso. Tenemos pésima connotación, pensando que, ay, eres un fracasado, bla, 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 no es cierto. Exacto. No, es un fracaso, es un error y cuando lo transformamos se convierte en una lección de vida o en una lección de una mejora. Pero algo tuviste donde la riegas, pues. Sí, donde la riegas, y yo creo que cometí un error porque, o sea, fue un fracaso y se quedó como fracaso y luego como aprendizaje. O sea, creo que hubo un proyecto muy importante en el que estuve. Tenía una muy buena relación con mi clienta y de repente ese proyecto duró casi 2 años. Y de repente, digamos que comenzaron a haber muchos chismes. En un viaje que ella se fue de vacaciones, empezó a haber muchos chismes sobre cosas que a lo mejor yo había hecho y no debería de haber hecho en el proyecto, que le llegó a ella y ella se empezó a enojar y no era así y no confiaba en las cosas que yo estaba haciendo. Entonces, por mi arrogancia, no quise ir a hablar con ella, ¿sabes? O sea, fui muy arrogante porque yo decía que yo estaba bien. Y entonces, No fuiste empática, no te pusiste en los zapatos de ella para tratar de entenderla y comunicar como ella lo necesitaba a lo mejor. no, fíjate que no era algo, ni siquiera algo que ella necesitaba, era un chisme que le habían llegado a ella y que ella comenzó a tratarme mal por ese chisme, ¿sabes? Sí, claro. Pero entonces yo decía que tenía que ver las cosas como eran, que ella tenía que descubrir, que preguntara, que no se fuera por chismes, ¿no? Pero mi arrogancia de no ir a hablar con ella y tocar la puerta para decirle, oye, a ver, está pasando esto, ¿qué tienes? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué esto? Yo no quise confrontarla, ¿sabes? O sea, yo no quise confrontarla, no quise hablar con ella por arrogante, porque yo pensé que ella iba a tomar otras decisiones y la bola de nieve se empezó a hacer más grande y más grande y más grande. Y entonces ella me hablaba mal y yo le hablaba mal y entonces yo ya no tenía apertura para hablar con ella ni ella conmigo. Y entonces empezó a venir y ya, entonces ¿sabes qué hice? Me fui, renuncié del proyecto, renuncié y me salí. Y ya, ahí les dejé, ¿no? Eh, Pasaron años y luego ya ella y yo platicamos, pero pasaron años, o sea, años. Eh, y yo creo que cuando yo regreso, porque ya me regreso a Monterrey un año a otro proyecto, y yo ya pensándolo bien dije, es que no debí de haber dejado que un problemita chiquita se hiciera tan grande para no resolverlo. Y ahí me di cuenta la importancia que tienen las conversaciones y que las confrontaciones no son malas, porque puedes confrontar para arreglar las cosas y puedes confrontar siempre para sumar y para... O sea, como que no sé si también en nosotros mexicanos, Latinoamérica,
tenemos este tema de que no confrontamos tanto por miedo a lo que tú quieres. Y Europa es diferente y Estados Unidos... Depende mucho del país, así es. Pero acá tiene mucho que ver con la cultura. Uh-huh. con la cultura, exacto. Entonces, yo tampoco confronté y no sumamos, no hablamos, no llegamos a un, ya sabes, estamos de acuerdo en estar de desacuerdo, pero vamos a hacer esto. Simplemente como chavitas inmaduras, o sea, nos enojamos y nos peleamos. Y estuvo súper mal, porque metimos el tema pasional y, o sea, como de dentro del trabajo que no debía de haber sido. Entonces, después con el tiempo me sucedió algo parecido en otra empresa y dije, esta vez no me va a volver a pasar. Y entonces fui, lo confronté y hablé y me senté y se arreglaron las cosas y aprendí. Entonces, yo ahora, por ejemplo, con mi equipo siempre les digo, no dejen que los problemas se hagan grandes, detengan las situaciones. No, es que ella me dijo, o es que ella hizo, o es que yo creo. No hay yo creo. Ella me dijo, hay que ir directo y preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué piensas esto? Y directo. Hay que hacerlo. Porque sí tendríamos a hacer eso. No lo sé, o yo lo tendría a hacer y estuvo muy mal. Entonces ese fue uno de mis aprendizajes. Y aprendizajes más grandes, porque aparte me salí, o sea, huí, Michelle. O sea, no quise confrontar, huí. Y cerré el proyecto, o sea, de cuenta, ya me voy, renuncio, te dejo estas cosas y me voy. O sea, ni siquiera fue, no sé, o sea, ¿sabes? Si salí huyendo, o sea, creo que no estuvo bien. No estuvo bien. Ahorita mencionas el ambiente, ¿no? Y que tienes tu equipo de trabajo y como dices, ¿no? A veces estas situaciones de que a lo mejor males entendidos, chismes, lo que gustes y mandes. En el entorno en el que estás, ¿cómo está la balanza hombres y mujeres? Porque a veces, cuando el ambiente es más dominado por mujeres, tiende a haber un poquito más de drama. Y si es que es así, ¿cómo manejas ese drama? Y más con estas nuevas generaciones que son los centennials. Ay, bien. Pues mira, de hecho, en este ramo de gestión del cambio, la mayoría, muchas son mujeres. Ahorita yo creo que de 50 personas que están conmigo, solo tengo 2 hombres. 2 hombres ya. Tenía 3 y ahora somos 2. Bueno, hay un tercero que es un practicante chiquito. Entonces hay 3 hombres y el resto puras mujeres. Si tuve tema al inicio, cuando empecé a tener muchos grupos de mujeres y fue muy complicado, luego ya comienzas a poner los saltos y a orientar de una mejor manera para que no se haga tan complicada el relacionamiento en los equipos. Porque al principio, cuando yo tenía como grupos de 5 o 6 mujeres, y más la clienta que también traía otro grupo de mujeres, bueno, eran problemas de que se salían de fiestas y es que miró feo a mi novio y le tiró la onda a mi novio, o de que esta chica le está tirando la onda, o sea, eran problemas así. O sea, tenía problemas así y era de sentarlas y hablar. Aquí no venimos a tener problemas personales, o sea, dedíquense a lo profesional, o sea, primero iba mucho con eso, pero ya como a solucionar problemas. Cuando ahora que estoy acá y que tengo un equipo muy grande, lo que busqué fue generar una cultura radical transparency, completamente transparente, completamente honesta, directa, no dobles caras, confiable, colaborativa, de apoyo, que entendieran que entre que más nos ayudábamos unas a las otras o unos a los otros, somos más fuertes. Con una cultura en donde todos somos unos, cada quien brillamos separado, pero juntos brillamos más. Yo he buscado la manera de que la cultura de mi equipo sea así. Y a veces tenemos tendencias emocionales, sí, pero mis jefaturas, o sea, mis equipos de jefes, líderes, tutores, caminan conmigo en este pensamiento y me ayudan a detener estos temas emocionales. Me ayudan a detener y a sentarlas, ¿sabes? O sea, yo creo
que igual que en todas las transformaciones y en todos lados, la cultura y el corazón de una cultura radica en la capa media de la organización. Entonces, mientras yo tenga bien dentro de la cultura que yo quiero a los coordinadores, a las jefaturas y a los líderes que tienen equipos de trabajo, esto va a funcionar muy bien. Entonces, yo comparto y veo que con ellos me ayudan a que la cultura funcione. Si los del problema son esta capa media, ahí sí es donde hay que meterte, ¿verdad? Hay que meterte. Pero así mi equipo se ayuda entre ellos. Y ahorita la verdad es que hemos logrado un equipo muy bonito de trabajo, donde se ayudan entre ellos cuando hay problemas en los proyectos, donde siempre hay alguien que levanta la mano, donde se hablan directamente, donde se pueden discutir así y no pasa nada, donde no hay de que están hablando a las espaldas de la gente. Eso es lo que hemos tratado de desarrollar y es lo que yo veo. Oye, capaz de que si le preguntas a alguien de mi equipo allá abajo va a decir, nada, pero sí es un equipo que así hemos buscado hacerlo. Pero lo tienes que generar en la cultura, inyectarlo en la cultura. Porque si la cultura no está así, no te ayuda. Como O sea, no. dicen, hay un dicho que dice, la cultura se desayuna en la estrategia. Una cosa Sí, por el estilo. O sea, el que si no... truco. Ajá. Exactamente. O sea, la cultura se desayuna a la estrategia. Si tú tienes una excelente estrategia, si tienes excelentes planes, demás, pero si tu cultura no está hecha para que funcione de esa manera, adiós. Entonces, al final creo que nosotros como líderes debemos de buscar siempre cómo fomentar la cultura. Y es lo que le digo a mi equipo. Mi responsabilidad es darte las plataformas a ti para que tú crezcas, quitarte impedimentos y que puedas trabajar bien, ¿no? O sea, es darle el ambiente. Al final, fíjate qué tan importante es el análisis de comportamiento, que actualmente hay mucho, ¿no? Y toda esta parte conceptual, porque el comportamiento colectivo es lo que nos va a ayudar a que la cultura funcione muy bien. Así es. Entonces es importante inyectarle ahí. Creo que es por ahí, sí. Ahorita mencionabas que tienes muchas mujeres, pero tú cuando estabas en el ámbito de consultora, que estuviste muchos años como consultora, en ese ambiente a lo mejor hay un poquito más de hombres y mucho viaje y la verdad es que yo cuando te veía yo decía es que anda muy matada esta porque realmente para mí un consultor tienes múltiples jefes y todos son demandantes, tanto los jefes internos como los externos y los clientes y los stakeholders, entonces mantener a todo el mundo contento es tener muchas bolas en el aire. ¿Cierto? Cuando tú estás en un ambiente con hombres, ¿cómo como mujer puedes establecerte como una voz de mando, sabiduría, sin ser la perra del mal? Pues mira, creo que parte de lo que no... ay, es que por dónde podría comenzar con el... Como nosotros venimos de estas generaciones en donde éramos poquitas mujeres ingenieras, entonces el ser minoría para mí es algo normal, ha sido algo normal, que he venido sorteando desde la carrera. O sea, a pesar de que la carrera donde yo estudié entraron como 75 mujeres, yo iba adelantada por NERD y me iba entre carrera, y entonces en la generación de arriba, donde yo estaba estudiando, que estaba entre carreras, siempre era yo la única mujer en la clase o éramos dos mujeres en la clase y ahí siempre era minoría. Entonces desde ahí, desde los comentarios que hacían los muchachos, desde hacerlos trabajar en equipo y que no te agarraran a ti para hacer las tareas, porque luego sí hay un chorro de muchachos que eran así, de que tú haces la tarea, ¿no? Entonces desde ahí yo comencé a imponerme, ¿sabes? Y sí, aunque tú dices no ser la perra, no, sí hubo una época donde yo fui perruchi, sí fui bitch, y la verdad sí hubo una época en donde sin demeritar el comportamiento masculino, ¿verdad? Pero pues sí tuve comportamientos masculinos como muchos psicólogos dicen, ¿no? Eso tuve comportamientos muy,
muy radicales. O sea, yo sí era de las chavas en la preparatoria que decía, él no hizo la tarea y me vale que que repruebe. Yo era de esas. O sea, yo iba y tocaba, ¿sabes qué? Sí trabajamos tú, pero él no. No me importaba que era borrego, no me importaba que iba a perder su beca, no me importaba que era el Y más a la guapo. salida tú andabas con el... No, ay, ay. No, jamás, jamás, a mí no me importaba, o sea, no me importaba porque pues eran nerd así de que no, y si quiere, y luego ya no, perdóname, que no sé qué, y yo pues vas a tener que hacer esto y esto si quieres, haz de cuenta, era como que muy así, y cuando me graduó, pues también ya traía yo esta manera de ser, y sí, mi primer proyecto grandote eran 99 consultores y éramos 4 mujeres, y eran puros hombres. Mis jefes eran hombres, bueno, tenía una mujer que luego nomás estuvo un año conmigo como jefa y luego se fue, pero eran puros hombres. Y entonces yo tenía que vivir en un mundo de hombres, escuchando majaderías, doble sentidos, a veces hasta cosas que son de insultos. O sea, como que ahorita ya pensaríamos de que es políticamente incorrecto decirlo, pero en esa época era muy normal para ellos decir cosas como esas. O sea, decir cosas como, ¿te vas a comportar como mujer o lo vas a hacer? ¿No? Y tú ahí en la sesión de que, a ver, ¿cómo se comportan las mujeres? Pero era muy normal para ellos decirlo. Entonces, Sí. yo comencé a hacerme dura, sí, o sea, siempre de que, no, papá, yo no voy a hacer lo que tú quieras, o sea, muy respondona, muy contestona, pero siempre riéndome y siempre, o sea, así de que jajaja, y siendo simpática, o sea, no siendo bitter, o sea, no siendo así amargada, siendo simpática, pero siempre poniendo de que no, yo no lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y sí llegaba a decirle a mis jefes, si tú me dices que, les decía, si tú me dices, porque soy tu jefe, lo tienes que hacer, lo hago. Así le decía a mi jefe, imagínate. Y él me decía, chapa. Entonces yo me gané pues el apodo de chapatrona. O sea, a mí me decían la chapatrona, siendo la más chaparrita aparte y mi apellido Chapa, pero me decían la chapatrona. Me dice, es que tú tienes un colmillo y al caminar hace surco. Pero pues porque lo tuve que ser así, o sea, tuve que ser así, porque las muchachas compañeras que lloraban, o eran muy emocionales, o se achicaban, o no levantaban su voz, o sea, no eran fuertes, se las comían, las hacían a un lado y no se desarrollaban. Y así me tocó a mí, más el acoso sexual, más todo lo que tú quieras, así nos tocó. Ahora es diferente, gracias a Dios, hay mucha diversidad e inclusión, ya puedes hacer speak out, ya las mujeres defienden a las mujeres. Antes las mujeres no defendían a las mujeres. Antes más bien era de que seguramente te acostaste con el jefe para llegar a esa posición. De mí hablaron así muchísimas personas. Y tuve que competir contra eso y tener la piel dura y que me valiera que eso lo que dijeran otras compañeras y juntarme con otras compañeras como yo con el carácter fuerte y empezar a tener menos emociones y sentimientos, ¿no? O sea, no llegar como un robot, pero sí no involucrar nunca las emociones tan fuertes en la organización. Ahora es diferente. Ahora sí es Ahorita diferente. estás mencionando mucho cómo el rol de la mujer y ahorita ha cambiado, ya están las cosas mucho más tranquilas y yo también lo confirmo. Antes todo, pues ni modo, así es y te aguantas y mejor te callas porque la que la que van a correr va a ser a ti por andar Exacto. hablando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiaste? Porque eres una mujer guapa, es soltera, joven, rodeada de mucho lobo de mar y con viajes y consultores y que todos se quedan en el hotel y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lidiar con todo eso? Porque, o sea, las propuestas te aseguro que las tenías a la orden del día. Era a tiro por viaje, tú tenías una propuesta. Y el problema es que después, si también es como una fina línea en la que también te puede costar tu trabajo. El sí o el no te puede costar el trabajo. Claro. Fíjate que siempre manejé este tema, diríamos que buscando hacerlo con mucha gracia. Eh, Siempre, sí viajaba, o sea, viajaba muchísimo, muchísimo, y a veces eran puros hombres y nada más yo. Eh, algún, Uno tiene ese sentido
está este sexto sentido que tú ya sabes, ¿no? O sea, la verdad es que cuando a veces decimos, no, es que no me di cuenta, dentro de ti ya sabes que ese chavo te está tirando la onda o que está buscando algo, solamente tienes que estar alerta. O sea, es ver y escuchar, ver, escuchar qué está diciendo y qué está haciendo, ¿no? La persona, para darte cuenta cuáles son sus intenciones. Y cuando estás en el trabajo, yo creo que sí cuando apenas me acaba de graduar, yo creo que a los 2 años tuve una mala experiencia donde empezaron a hablar súper mal de mí con esto que te digo de que seguro que se cuesta con no sé quién. Y entonces yo ahí como que tristemente pues no tuve mucho apoyo por mis jefes para hacer eso, mis jefas y mis jefes, y porque estábamos en otra época, como te digo, y entonces tuve que idearme yo cómo sacar eso adelante. Busqué las formas a través de los procesos mismos del trabajo para que al final lo corrieran, y logré que lo corrieran. O sea, busqué las formas y lo logré, lo corrieron al muchacho. Pero después de que sucedió eso, me puse más alerta. Y a lo mejor puedo decir, oye, doy gracias a Dios que me sucedió cuando estaba recién graduada, porque eso me hizo un colmillo que luego lo usé el resto de mi vida, porque no sé si eso me hubiera pasado 10 años después, ¿verdad? Que nunca me hubiera tenido una cosa o lo que sea. Entonces yo empecé a observar mucho a la gente y empecé a ver cuáles eran los muchachos que yo veía como más nobles, como estos, como cuando estudiamos en la universidad, los nobles, los que te cuidan, ¿no? Y encontré muchos muchachos así también en este grupo, y era con los que más me juntaba, era con los que yo me acercaba, y que si salíamos a algún lado ellos estaban. Y los otros muchachos que yo veía que me veían de manera rara, pues trataba de darles o sea, de que no cancelarles, no ir, no asistir, o ir y no tomar y regresarme al hotel, o no seguirles el cuento. O sea, no seguía mucho el cuento, pero lo trataba de hacer con gracia, de que sí voy, pero no voy, porque no quiero que me saquen del grupo, ¿sabes? O sea, sí fue un tema medio complicado al inicio, en ese tema de cómo manejar esos acosos. Ahora, esos eran con mis compañeritos, ¿verdad? De los mismos niveles. Los problemas venían cuando eran superiores. Y entonces cuando eran superiores era ignorar, no estar, no ponerte, como dicen, para que vas al tocadero, ¿verdad? Porque alguna vez te van a tocar. Entonces trataba de no ponerme en lugares donde eso pudiera suceder. Y estaba en ese lugar que fuera público, que vieran otros directivos o otros gerentes la situación que estaba pasando, para que ya luego, que eso hice en algún momento, que tuve una persona que así me estuvo molestando cuando estaba joven, y fui con su jefe, o sea, el jefe lo vio, y fui con él y dije, mira, y le mostré todos los mensajes, que en esa época traíamos BlackBerry, todos los mensajes que me llegaban. Yo nunca le contestaba, y ya luego él habló con esta persona, y esa persona luego regresó conmigo a pedirme una disculpa, y ya no volvió a suceder. Pero no fui yo a quejarme, fue hasta que él se dio cuenta de que algo estaba pasando, y entonces ya no fui la niña chismosa, ¿sabes? Que estaba mal, pero esa era la manera en que Y tenía. era lo que te iba a decir, ahorita ya las cosas no son así. Ahorita No, en la primera, las chicas, y me da mucho gusto, que la primera que no, ¿por qué me tengo que vestir diferente? ¿Por qué no puedo asistir a los eventos? ¿Por qué? no. Exacto. Eso nosotros lo vivimos, de, oye, no, es que tápate y ponte aguada y no sé qué para que no te vean y para que no te anden insinuando. Y ahorita las chicas no es así, y sí tienen muchísimo más esa onda de hay que levantar la mano y hay que reclamar tu posición. Mitch, ve el cambio radical que ha habido. En mis primeras evaluaciones de desempeño, cuando yo estaba en mis primeros 10 años de carrera o 5 años de carrera, una vez me pusieron en la evaluación no ser tan feliz y tan feliz y tan como social. Bubbly, bubbly, ajá. Ajá, no ser tan feliz. Era en mi desempeño. ¿Y yo por qué? Porque luego los muchachos lo malentendían. Así me lo pusieron. Y sabes, o sea, así. Y lo tengo guardado en PDF, porque dije, esto algún día va a cambiar. Pero lo tengo
de que decían, súper bien tu desempeño, súper bien todo lo que has hecho, mi única área y consejo que te puedo dar es no ser tan sociable y no ser tan feliz para que los compañeros o consultores no malinterpretan tu comportamiento. Así. Sí, Tracas, porque hay que controlar a las bestias, porque ellos no se pueden controlar. exacto. O sea, y en esa época me regresaron alguna vez de que porque mi falda era pegada y se me veía la curva de la pompi, o porque cuando yo ponía una blusa y me levantaba las manos se me podía ver un poquito de piel. Me regresaron, o sea, sí me regresaron. O sea, viví eso. O sea, es que gracias a Dios ya eso ya no lo vivimos. Ya Ya ahorita no, la ya gente son va con otras el cosas. cabello rosa, así como quiera, nada más con que vayan bien, o sea, que se vayan decentes al trabajo. Exacto. Pero o sea, nosotros sí vivimos esa transformación como mujeres y fuimos abriendo ese camino en nuestra vida profesional y no fue fácil, porque Sí. quitarte lagartones de encima, luego con mi, Con poder. con poder. Entonces, mi tema fue ahí, pero cuando viene el cliente, o sea, fíjate, ya te conté de mis compañeros y luego de jefes, pero cuando el cliente te acosa, espera, alguna vez un misógino jefe que tuve me dijo, yo no sé qué tienes que hacer, pero tienes que hacer tienes que mantener contento a ese cliente. Así me dijo. Qué Y yo, bárbaro. así me dijo. Y luego, le dije, a ver, no me malentiendas, te digo que me decían esta patrona, pero es porque, a ver, espérate. Es bien diferente que si me acosan a mí, yo lo puedo manejar, porque tengo herramientas para hacerlo. Pero si yo voy y le coqueteo al cliente, no me agarran Nadie, el nadie te vuelo. salva. De esa No, nadie te levanta. No, claro. nadie me levanta, o sea, de ahí nadie me levanta. Le dije, no te equivoques, no te equivoques. Le dije, yo eso no lo voy a hacer. Y me fui de ahí. Y yo escuchaba, o sea, ese era ese era una persona súper misógina. O sea, escuché una vez caminar así por su oficina que estaba hablando con ¿Y todavía otro. trabaja o ya No, se retiró? ya se retiró, tiene su empresilla, creo, pero se salió de donde Tracas. yo estaba, se fue a otra consultora y luego, o sea, y en otros lados. Eh, pero bueno, una vez iba caminando por ahí y escucho, oye, ¿y vas a llevar a la güerita esta, a la recién que acabas de contratar? Llévala a la cena con el cliente. O sea, yo decía, no, bueno, así eran cosas, eran misóginos, o sea, y no puedo clasificar así toda la organización donde yo trabajé porque era muy buena esa empresa, pero había personajes así, ¿verdad? Que tenías que lidiar. Pero cuando el cliente llegaba, y me acuerdo que hubo un cliente eh, que durante el sismo del 2017, ¿verdad? Fue este sismo súper feo, le tuvimos que prestar las oficinas. Y una vez yo estaba ahí como escribiendo unas cosas en mi oficina y él llega para pues, saludarme y de repente me dice, no sabes cómo me pone mal tu acento. Y yo, ¿qué? Y me dice, aquí te dejo mi número personal. Y era mi cliente, o sea, era mi cliente. Entonces, ¿qué haces ahí? Ja, 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 te sonríes y más bien lo que haces es prefieres Claro. nunca ir sola. Entonces me agarré de un socio para siempre ir a sesiones con esa persona, con otro compañero, nunca ir sola. O sea, eran cosas así que tenías que hacerle. Oye, Loidi, y una pregunta, porque por un lado, el ser soltera te da esa flexibilidad de que te hablan y te dicen, oye, proyecto en Cancún, claro que sí, agarro mis 3 calzones y voy a Cancún. Proyecto en Tijuana, claro que sí, y andaba Loedi por todo el país, el mundo, porque no tienes una atadura. Entonces tienes Ajá. muchísima más libertad, pero al mismo tiempo también se puede convertir en un problema porque no traes la grande argolla con la argolla en ese entonces, ¿verdad? En La ese argolla protectora de mi entonces, marido. bueno, de hecho, cuando esas cosas me sucedieron, porque yo ya andaba para ser direct socio y así, le dije, es que esto está muy complicado, y le dije, entonces me tengo que inventar que estoy casada y me tengo que poner un anillo. Y me dijo, pues a lo mejor tienes que hacer eso. Me dieron ese consejo. Se volvió
yo dije, no, esto no es lo que quiero. Y así fue como yo dejé también, o sea, fue parte de las cosas que me sumaron para dejar ese mundo. Porque pues yo no quería andar emparentando, aunque sí podía, pero era muy desgastante y tenías que tener mucho carácter. Y dije, no, 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 no. Ahora, ahorita que hablas de eso, de ser soltera, tuve una experiencia en donde yo me sentí discriminada por ser soltera. O sea, era discriminada, no, no es la palabra, es usada, yo creo más bien, o era... O sea, fíjate que llegué a tener este tema de que los otros directores estaban casados. Entonces, como ellos estaban casados y tenían hijos, pues no los mandaban a proyectos de viaje. Y entonces la que se desgastaba era yo, la que tenía que ir una semana y luego regresar, o 2 días y luego regresar y estar con todos los proyectos foráneos era yo. Y entonces yo traía temas de digestión, de lo que tú quieras, mal dormir, y entonces hasta que yo dije, a ver, espérate, ¿por qué nada más me mandas a los proyectos de viaje a mí y no a los demás directores? Me dice, es que ellos están casados y tienen hijos. Le dije, ¿y? O sea, ¿y? Ahora resulta que porque yo soy soltera yo me tengo que fregar más que los casados. Le dije, no es mi culpa que ellos hayan decidido tener hijos, no es mi culpa que estén casados, no es mi culpa. Y aquí nos tratas por igual, o sea, yo ya no quiero seguir viajando porque llegó un momento, a mis 20 era súper feliz viajando. Todavía a mis 30 medianos, pues tuve proyectos en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, y viajar para mí era maravilloso. Pero llegó un momento en que ya ni comes bien, ni duermes bien, y estar en los aeropuertos, y te sabes todos los tips, como tú, Mitch, que andas contando todos los tips que hay, te sabes todos los tips que puede haber. Ya hasta las aeromosas te conocen. O sea, las aeromosas me platicaban y ya platicábamos, o sea, nos conocíamos. Pero llega un momento en que te cansa y que ya quieres tener raíces y que quieres hacer otras cosas. Y eso, cuando yo llego a ese punto, pues luego hay proyectos internacionales y los demás casados y a mí me mandaban. Y ahí fue donde yo dije, no, o sea, no. Y yo empecé a negarme en proyectos así, porque era casada, porque era soltera. Entonces, pues no, o sea, no se me hacía Las cosas no eran parejas, así no eran es. parejas, y además era una excusa muy tonta, claro, es que ellos decían, no, es que tengo que ir a no sé qué de mis hijos, es que no sé qué, porque ya estábamos mudando al mundo de people centric Sí, en esa época, entonces pues ellos querían verse muy humanos cuidando a los papás, ¿verdad? Y entonces pues friégale la muchacha que no está casada y que además era foránea en la ciudad. Y sí. yo pues, Ella tiene toda la flexibilidad, dale con todo, que ella cubra todo lo que, el desbalance que trae. exacto. A ver, tú estás en todo lo que es la gestión de cambio. Eh, Cambio, transformación de todo el tiempo, no solo de las empresas, sino también en este caso de tu vida personal. ¿Cómo gestionas tú tu transformación? Porque creo que eres una Loedi diferente, la que estaba en consultoría, que vivía en Ciudad de México, a la Loedi que es hoy en Monterrey, trabajando para una empresa. Como al final creo que empecé a muy tarde, porque somos esta generación en donde pensábamos que los psicólogos eran los loqueros, que no estás loco para ir con el psicólogo, que la gente que iba con el psicólogo solo era porque tenía problemas muy o de depresión o situaciones muy complejas. Error, yo creo que ir con un psicólogo es como un acompañamiento para descubrirte a ti mismo y ser mejor persona y quitarte barreras y metapensamientos, todo este rollo que ahora lo veo. Eh, Me hubiera gustado empezar antes, pero creo que yo comencé a estudiar sobre el coaching, más temas. O sea, la verdad es que a mí me funcionó la gestión del cambio porque en esta época que te digo, como voy creciendo, donde era una vida muy ruda para todo, la gestión del cambio, cuando llegaban las psicólogas a hacer gestión del cambio, los líderes, directores no las querían mucho porque eran muy emocionales, ¿no? Y hablaban mucho, para ellos ellas hablaban mucho y no hacían poco. Pero estamos hablando de, pues estamos inicios de los 2000, ¿verdad? Inicios de los 2000, pues todavía era muy así. Entonces yo funcionaba muy bien porque era ingeniero y yo iba de que, a ver, vamos a hacer esto, los indicadores por acá, y ser emocional, y la gente va a cambiar si le dices cómo hacer las cosas, por qué hacerlas, y cómo les va a impactar en su
en su monedero y en su vida profesional y ya. O sea, yo no me voy a andar preocupando que si lloran o no lloran o si es emocional en esa época, ¿sí? Entonces yo funcioné muy bien y me dio muchos proyectos porque les gustaba trabajar conmigo, porque yo no me iba hacia mucho los temas emocionales. Cuando vamos evolucionando y va saliendo todo este tema de las emociones y del coaching, y yo me empiezo a meter en el mundo del coaching y me empiezo a meter en este tema más humano y empiezo a conocerme a mí misma y empiezo a entenderme mis comportamientos, mis sombras del ego, mi manera de actuar, y ahí es donde yo empiezo a hacer cambio y empiezo a ir con un psicólogo. Bueno, una de mis niñas me mandó con un psicólogo que yo apreciaba mucho porque ella me dijo: nunca nadie me había hablado de la manera que tú me hablaste, me hiciste sentir súper mal y nada más porque te quiero y te aprecio y respeto profesionalmente lo acepté, pero que sea la última vez que delante del equipo me hablas de esa manera. Yo me quedé pasmada cuando me lo dijo. Y ella sabe quién es porque siempre le digo: tú fuiste la que me mandaste el psicólogo. En ese momento yo decidí ir con un psicólogo. Yo, mi arrogancia no me llevaba. En ese momento dije: algo estoy haciendo mal. Porque yo ya, como yo ya tenía poder, trataba mal a la gente. Y yo ya no quería hacer eso. Y entonces empiezo a ir con el psicólogo, me empiezo a conocer, empiezo a ver que también a través de entenderte mejor, entender mejor a la gente, ser más empático, también puedes ayudar a que las cosas florezcan más y seas mejor líder y que seas un líder inspiracional y no un líder nada más por poder. O sea, sí está padre que te admiren porque yo tenía muchas chicas que me admiraban, pero la admiración no es el fin, es la consecuencia. Exactamente, y entonces cuando lo ves como fin la admiración, por eso lo que mencionas de la arrogancia. sí, y yo creo que ahí fue donde comencé a ver, cuando yo me empecé a ver que comenzaba a ser súper mala persona con algunos muchachos, yo dije: algo estoy haciendo mal, yo no quiero ser esta persona. Y ya fue cuando empecé yo mi mundo hacia el coaching, mi mundo hacia el pues sí, el saber quién soy yo, el aprender sobre mí, el aprender sobre mi mejor manera de liderar. Y yo comencé a ser más empática. Digo, todavía sigo trabajando con muchas cosas. La escucha, o sea, yo me di cuenta que no escuchaba, no dejaba que la gente terminara de hablar y yo ya estaba interrumpiendo o proponiendo cómo solucionar sus vidas cuando no debería de ser así. Entonces yo comencé a meterme en este mundo y me empezó a hacer sentido muchas cosas. Me empezó a hacer sentido también el cómo muchas veces la regué por tener malas conversaciones, muchas veces no fui directa con las cosas que necesitaba, muchas veces, o sea, empecé a hacerme responsable de muchas cosas que antes yo le echaba la culpa a otras personas. Y así fue como comenzó. Y cómo lo llevo es, sigo con constante aprendizaje. O sea, sigo leyendo y releyendo. Se me acabo de certificar en coaching ontológico. Y la verdad es que Rafael Echeverría es súper filósofo y a veces muy, muy complicado. Y ahorita vuelvo a leer, estoy leyendo de nuevo todo lo que él ha escrito para que no se me olvide, y sigo buscando temas que me ayuden a ser mejor líder, a ser más empática, a que me ayuden a romper paradigmas. Mi equipo sabe que tienen puertas abiertas, me gusta que me den la contra delante, o sea, yo promuevo la seguridad psicológica a través de que me reten delante de todos, que las cosas que más me incomodan, que son esas, que me den la contra delante de todo el mundo, porque me pone roja y es lo que más me gusta que me hagan. Entonces ahora como que estoy tratando de ver desde otro punto de vista, que las cosas que me incomodan sucedan. O sea, estoy buscando que las cosas que me incomodan sucedan para que yo pueda aprender a lidiarlas. Y a lo mejor al principio está mal, pero quiero que sucedan en vez de evitarlas. Para evolucionar, porque quieres evolucionar. Ajá.
Quieres Entonces, transformarte, porque de otra manera es nada más es levantar la alfombra y aventar la tierra debajo de la alfombra y ya. o huir o hacértele la que no pasa nada e ignorar las Exacto. cosas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que he hecho. ¿Cómo lidio con eso? Así, estudiando, leyendo, metiéndome a temas de coaching, teniendo un coach, teniendo un psicólogo, aconsejando, tratando de escuchar más, aceptando mis errores aunque no me guste, preguntando por feedback. Porque casi siempre un líder, cuando eres la cabeza, pues no es como que vas y le tocas a la gente que te reporta o abajo de los que reportan de que, ¿y tú cómo me ves como líder? ¿No? Se sorprenden cuando vas y les preguntas, ¿qué cosas quieres que yo cambie en mí como líder? Desde el analista hasta los gerentes seniors, ¿verdad? O sea, Claro. pedir esto para mí y vulnerarte, o sea, creo que la vulnerabilidad es lo que te puede hacer mejor líder. El saber decir, me equivoqué, el saber decir, lo siento, el no lo sé, Exacto. es, es cuando tu equipo te puede ver como una persona que está abierta a aprender y abierta a buscar la mejor manera, ¿no? O sea, no cuando quieres imponer y cuando dices es el blanco, pero es mi blanco, mi pantone. O sea, Así no. es. Así Pues es. así es, así. Oye, Loidi, ¿cómo te ves a futuro? Porque ahorita lideras equipos, ya estuviste como consultora, que es ver muchísimas empresas, muchísimas industrias. Ahorita estás más enfocada en diversos negocios de una misma empresa, pero nos quedan 20 años de carrera profesional, digamos. ¿Qué va a hacer Loedi en esos 20 años de carrera profesional? Pues mira, También irte a la playa a jubilarte es ay, aceptado, ¿eh? sí, la verdad es que sería ideal, pero creo que en lo profesional lo que yo quiero hacer es, eh, uno, ser como coach de mujeres emprendedoras también. Eh, Dar clases es algo como que últimamente me anda dando ahí vueltas en la cabeza, o sea, a lo mejor, ahorita me invitaron hace poquito al panel de ingeniería en transformación digital y me gustó mucho, o sea, me gustó mucho convivir con los muchachos y me gustó que las palabras que yo dije en las preguntas, luego los muchachos lo repetían en otras cosas y sentí que lo que yo estaba dejando pues estaba haciendo resonancia en su cabeza y eso me gustó, eso me como que me brilló y quisiera que no nada más en mis equipos de trabajo, sino en los chicos que apenas empiezan a trabajar, poder sembrar algo con ellos para su futuro. O sea, me gusta eso, me gustaría, digo, coaching, consejera. He sido consejera de algunas empresas que están poniendo sus áreas de change management. Hago consejería de cómo hacer. Entonces, tema de consejería, de coaching, mentoring, eso me gusta. Claramente tener una vida más ligera en el tema de estrés, eso quisiera. Sería súper feliz irme a esta parte solamente de coachar, dejar un poco a un lado la operación, tal vez escribir. Ahorita estoy comenzando a ver si hago como un branding personal y en LinkedIn estoy empezando a escribir artículos, entonces vamos a ver hacia dónde me llevan los artículos y como que de todo lo que yo he aprendido de las transformaciones y mis reflexiones de los congresos a los que voy y demás, pues compartir un poquito más con la red. Eh, Eso, creo que va por ahí. Digo, yo sé que faltan 20 años, seguiré. En la empresa en la que estoy me gusta mucho, pero sé que hay cambios altos y quién sabe dónde vaya a estar en unos 10 15 años. Pero mi tirada es dejar, aparte de dejar un legado con los equipos que estuve, dejar un legado a la sociedad a través de ayudar a otras personas a transformarse. Por eso el coaching también, transformarse a sí mismos, transformarse como emprendedores o transformarse de alguna manera. Pero apenas estoy pensando en eso, todavía no lo tengo bien acomodado, he dado algunos pininos, pero ahí voy. Pero hay que dar los pasos, porque ahorita ya traes la idea y nunca va a estar perfecto y aviéntate. O sea, lo que me estás diciendo va todo ligado. En el momento en el que tú empieces a generar mucho más visibilidad en LinkedIn con todo tu conocimiento, te puede eso generar continuar
incluso poner tu propio negocio de consultoría de este estilo y ya te traes a tu propio equipo de trabajo para todo lo que es change management y ya le das el giro que tú deseas, pero porque ya tienes esa visibilidad y vas creciendo tu network. Y final de cuentas, esto de trascender por medio de la educación o del, ¿cómo se llama? Del dejar algo en el legado, también lo puedes compaginar cuando, creo yo, tienes tu propia organización y ya no dependes de un horario de 8 a 6 de la tarde, sino ya tienes esa flexibilidad porque construiste las reglas y construiste tu negocio. Entonces la visibilidad que estás mencionando en LinkedIn yo siento que te va a ayudar mucho, va a ayudarte a levantar eso para ti, no para alguien más. Voy empezando, apenas si llevo 2 artículos, ya estoy preparando el tercero, pero Muy traigo bien. así como ideas de tener más constancia en eso y a los paneles que me inviten voy a decir que sí. Ahorita, Exactamente. digo, apenas llevo 2 paneles, por ahí tengo una invitación en la Asociación de Change Management a dar un curso, ahí lo traigo por ahí, entonces ahí ando. También quiero ir a exponer a la Asociación Global de Change Management en el Congreso el próximo año, entonces A por, todo hay que decir que sí, a todo hay que arriesgarse, porque nunca sabes qué oportunidad se va a ligar con la otra y cómo puedes despegar a lo mejor una faceta nueva tuya. aunque te dé Eh, miedo, porque me da pavor, pero no importa. Mira, yo creo que te da miedo porque es diferente y eso es importante porque es una energía diferente. El hecho de que tú tengas un trabajo estable te da ese para el fijo, para comer, Sí, ¿verdad? Para comer, para el techo, para la gasolina. sí. Y ya todo esto que empieces a construir, como lo vas a ir construyendo a la par, despacito que vaya creciendo, te va a poder dar ese momento en el que digas, es momento de ya ponerle toda mi energía a mi negocio y dejar a un lado generar un sueldo de asalariado, de godín o como quieras decirlo. Sí, Sí. A ver, así. ¿cuál es un secreto que toda mujer debería de saber cuando inicia su carrera profesional? Ese secreto de oficina que todas las mujeres debemos de saber. Ese secreto de oficina, interesante. Creo que el secreto de oficina se va a escuchar medio raro, pero creo que cuando estás por entrar a un nuevo trabajo o que vas a llegar a un nuevo lugar, tienes que entrar low profile, ¿sí? O sea, como profesional, tienes que entrar como ecuánime y, o sea, de una manera ecuánime, digamos así. Observar, ver, observar cómo es la cultura. Obviamente para esto tuviste que haber hecho un análisis del propósito y que si lo que tú quieres compagina con el negocio al que vas a ir. Pero una vez que entres, el secreto está en entrar navegando al ras, dejándote llevar por las olas al inicio, pero observando. ¿Y a qué me refiero? Observa dónde están los cotos de poder, quiénes llevan el liderazgo, de qué manera se hacen las cosas ahí. Y no porque tú tengas que hacerla como eso, sino más bien porque tienes que conocer el juego que vas a jugar. O sea, tú no sabes si entraste a un partido de fútbol o entraste a uno de béisbol o entraste a la natación. O sea, primero tienes que conocer cuáles son las reglas. Y una vez que entiendas cuáles son las reglas y con quién debes de tener conversaciones, tienes que ser bien inteligente para saber que el éxito profesional en una organización en gran medida es por las relaciones. En gran medida. O sea, puedes ser la mejor persona, súper inteligente, súper audaz, puedes tener mucho para moverte, pero si no tienes buenas relaciones, y las buenas relaciones, ¿qué te lo generan? Las buenas conversaciones y la confianza. Cumplir tus promesas y tus acuerdos siempre te van a hacer una persona confiable, que va a generar buenas conversaciones y que con eso te vas a ganar a los stakeholders o a las personas adecuadas en una organización. Conocer cómo se mueve te va a ayudar a saber cómo lograr tus objetivos, cómo sacarle la vuelta a algunas cosas, cómo entrarle al proceso en otras cosas, de qué manera influir a través de qué personas para lograr ciertas cosas. Entonces el secreto es
low profile para que no te vean, para que no llegues a ser la que impone, la arrogante, o la floja, o la que todo, no, es cumple tu trabajo bien, pero observa. Al cabo de unos 6-7 meses tienes que comenzar a proponer, a innovar, tienes que destacar en el trabajo y luego al cabo del año tienes que comenzar a innovar. O sea, es como conocer, sobresalir e innovar. O sea, de esa manera yo lo veo, y es en ciclos de 3 al final y al cabo. Puede ser un año, pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, dependiendo de la empresa en la que entras, pero siempre tienes que conocer, reconocer el territorio, navegarlo, sobresalir y luego innovar y cambiar las cosas. Con esas 3 cosas creo que vas a sobresalir o van a sobresalir en cualquier organización en la que entren. Eso es lo que yo he aprendido. No sé si te hace Me sentido. encantó, claro que sí, claro que me encantó el consejo y me gustaron las etapas que mencionas, porque cuántas veces no han llegado incluso gente recién graduada de universidad, don sabelo todo, y a todo el mundo le cae en el hígado, nada más porque llega don sabelo todo. Y muchos sí tenemos esa onda de, ay, pobrecito, cosita, todos somos iguales, pero habrá quien les vas a caer en el hígado. Entonces, como bien dices, mantener perfil bajo para aprender las reglas. Y lo que estás diciendo también de quién tiene los círculos de poder y quién tiene el poder. Hay empresas que son extremas, o sea, por afuera se ven maravillosas, en las entrevistas se ve todo maravilloso, pero cuando entras te das cuenta que todo es política, pero política de la mala, porque no es una política para un bien de la empresa, sino es para bienes personales. Entonces es lidiar con puro tiburón y si no te sabes el juego te van a mochar la pata, así como lo estás diciendo, ¿no? Y si eres imprudente, si no sabes con quién tener ciertas conversaciones, Y te hay puede ir. conversaciones que ni siquiera las debes de pensar, o sea, esas conversaciones véselas a platicar a la almohada, porque de una conversación, de un creo, pienso, se puede generar un chisme y te va a venir sobre la cabeza por Claro. andar platicando o hablando cosas que sentiste o que pensaste. Creo que en Latinoamérica, o en nosotros mexicanos y colombianos, latinos, demás, que me ha tocado trabajar, somos muy dados a este relacionamiento de amistades dentro del trabajo y a este relacionamiento más de compadrazgo. Y hay un tema más emocional. Hay que tener mucho cuidado de cómo manejas esos temas dentro de la organización y Sí. cómo logras separar lo personal de lo profesional. Digo, cuando trabajas internacionalmente con los americanos o con europeos, sí las cosas a lo mejor están más puestas, separadas, ¿verdad? Y es una ventaja y hay sus ventajas y sus desventajas. Pero nosotros como latinoamericanos tenemos que tener mucho cuidado, eh, de qué manera esto pueda converger, y sabiendo que lo profesional debe tener su lugar, ¿no? Y nunca debes de hacer cosas, siempre debes de hacer las cosas que tus valores y tu moral te permitan hacer. O sea, nunca hagas nada que vaya en contra de tu moral. No hagas cosas que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Hay que, ya ese consejo de abuelita, la verdad es que a mí me hace mucho sentido ahora. O sea, se malinterpretan muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Uh-huh. ¿Cuál es el día de hoy tu definición de plenitud? Creo que mi definición de plenitud tiene que ver con o sea, sí, en general, es reconocerme a mí misma la mujer que soy, el abrazarme con mis defectos y mis virtudes, el buscar, ahora sí que la autoridad de mí misma para ser la persona que me valide lo que, lo que quiero y lo que siento, pero tener esta empatía y escucha hacia las demás personas, buscando siempre el bien, o sea, escuchando desde el bien, no, no escuchando desde peligro, como síndrome de persecución y que quiere hacerme sentir mal o cosas así, sino Sí. escuchando del bien para ver qué de todo lo que me digan
tiene sentido que yo tenga que hacer una modificación, un cambio en mí misma, y lo que no me genera valor, desecharlo y no tomarlo personal. Y profesionalmente hablando, seguir buscando que la gente que pasa en mi camino se lleve un aprendizaje, esté en plenitud, sea feliz, pueda crecer, y que yo me sienta equilibrada, más no utilizada, o sea, ni utilizada ni malgastada, ni, o sea, yo tengo que serme responsable de mí misma. Entonces mi plenitud tiene que ser cuando logre cambiar, porque todavía tengo cosas de victimismo, cuando logre moverme por completamente a esta posición donde estoy tranquila con la persona que soy y yo me cuido a mí misma sobre cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo por el tema que te decía de salud, ¿no? Porque eso es lo que sí es Exacto. más difícil para mí. Entonces, el yo ser responsable de mí misma, ahí está la plenitud, y mi plenitud es en ser feliz y disfrutar el hoy, porque mañana lo tenemos comprado, el disfrutar los momentos con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con la vida en sí, y, y sí previniendo el futuro, pero no estando atada a que el futuro me va a hacer feliz, sino más bien el presente. Esa es la plenitud que busco. Por eso el coaching y el mentoring que ando buscando, ¿no? Porque estoy tratando de estar en el hoy y en el ahora lo más que puedo. Entonces mi plenitud está en reconocerme a mí misma por la mujer que soy. Y guiándonos de ahí, si el día de mañana desaparece de tu LinkedIn y tu currículum y todo, se pierde y se acaba toda tu historia profesional, eh, ¿qué quisieras que se escribiera en esa historia que la gente recuerde de ti? Mm, Quisiera que se escribiera que fui una persona eh, que supo aprender, que supo aprender de los errores, que siempre tuvo apertura para reconocer, buscar lo mejor en las personas y en sí misma, que apoyé, que acompañé, que mentoreé, y que gracias a esos pequeños momentos ellos aprendieron algo, lo que sea, un aprendizaje o no, o que yo aprendí o que vieron transformarse en mí cosas, y que dejé algo, pequeñas cosas en las personas que les ayudó a, a algo en su vida. Eso es lo que quisiera, como que influir, no es influir, ¿no? Es como separar, no sé qué, no sé cómo es como que mis palabras y mi pensamiento pueda resonar en otras personas y les haga clic algunas reflexiones que yo he vivido y que quisiera que ellos también los tomen y reflexionen conmigo. Y Y basado aprendan. en toda tu experiencia, ya para concluir, ¿cuáles serían esos 3 libros que han marcado tu historia? Que dirás tú, es que estos libros, si los hubiera leído antes, me hubiera cambiado el mundo. Ay, pues no sé si son tres, pero mira, te puedo decir que los de Rafael Echeverría, que los sigo leyendo varias veces, o sea, la ontología del lenguaje, eh, es uno de los libros que creo que es difícil de leer, pero te caen muchos veintes. Eh, Ahorita bueno, este libro que creo que si lo hubiera leído antes, que es The Coaching Habit, el de preguntar, saber preguntar más y contestar menos, para que las personas puedan, o sea, con un liderazgo más de pregunta y menos de tienes que hacer aquello. Creo que a mí, o sea, este libro me está gustando bastante. Creo que si lo hubiera leído de hecho eso pensé, ahorita que dices, si este lo hubiera leído hace 6 años, las cosas serían diferentes, pensé, la verdad. Y en el poder de la hora, el poder de la hora, obviamente, que el poder de la hora también me hizo reflexionar mucho sobre el disfrutar en los momentos que estás viviendo en este sentido, y como
desde el aire, los olores, el estar aquí, el comer, o sea, ese disfrute que a veces la vida es tan rápida que se te olvida todo eso y que estás pegado al reloj porque ya no tienes tiempo. El deadline, cumplir, el éxito, lo que la gente espera de ti, mil Exacto, cosas. exacto, exactamente. Creo que eso, y entre varios ahí traigo varios que sigo viendo, pero sí creo que por ahí podría decir, ¿no? Digo, Eso. ya cuando termine de leer esos que traigo allá, ya te diré si hay algunos otros más padres todavía. Sí. Me encanta la idea. ¿Algún comentario con el que quieras cerrar? ¿Algún consejo que le das a esas mamás? Porque hay muchas mamás siempre que sus hijos y quieren lo mejor para ellos y cómo guiarlos y cómo que empiecen su carrera profesional. El consejo que les darías a esas mamás. Yo creo que tienen que confiar en lo que ellos sembraron desde chiquitos en sus hijas o hijos, ¿verdad? Tienen que confiar que todo lo que ellas modelaron, porque el aprendizaje mayor que le dan a sus hijos es a través del modelaje que ellos hayan dado durante su escuela, que tienen que confiar en ellos y tienen que soltarlos. Necesitan soltarlos, pero no sin estar cerca. Estén cerca, estén abiertos a las conversaciones, escuchen, aunque haya cosas que ustedes no estén de acuerdo con ellas, escuchen y aprendan a estar en desacuerdo, pero respetando lo que sus hijos quieren y desean, y ayudándolos a que los hijos busquen su propio camino y que encuentren sus errores, y no solucionándole los temas, déjenlos que los muchachos aprendan a ser resourceables y a solucionar sus problemas por ellos mismos, para que puedan ellos madurar. Yo también un consejo que doy en Latinoamérica es: sáquenlos de su casa, por favor. O sea, no sean de estos papás y mamás que todavía tienen 50 años los hijos y todavía viven con ellos. O sea, no saben lo impresionante que es la madurez que le genera a un joven el aprender a guardar su dinero para poder comer, pagar la renta, pagar los servicios y cuidarse a sí mismo sin que estén sus papás ahí. Que se vayan de su casa, que se vayan a sus 20, 22, 23, para que sepan lo que es estar solos y vivir y cuidarse a sí mismos. Y las muchachas también, estén cerca, pero las muchachas tienen que aprender también. O sea, tienen que aprender a seleccionar a las personas con las que se rodean, a los amigos con los que se rodean, a los novios con los que andan. Tienen que aprender. No pueden ser ustedes el GPS que va a traer aquí todo el tiempo sus hijos, porque eso, en vez de ayudar, yo pienso que los va a encadenar y los va a soltar. Van a ser ese elefante que tiene la cadenita pero que nunca supo cómo liberarse y siempre estuvo ahí, ¿no? Y nunca pudo hacer lo que él quiso hacer. Entonces, ese es mi consejo. Yo creo que... Así es. Y me resuena mucho lo que estás diciendo, la verdad. Porque, como dices, y esa fábula del elefantito con la cadena, igualito, el pajarito con la puerta abierta de la jaula, pero no sabe más. ¿Por qué? Porque no ha experimentado, porque no ha vencido ese miedo. Entonces, es enseñar, por eso les creas las bases para que se enseñen a volar. No les vas a dar el empujón del nido, pero necesitas mostrarles paso a paso para que después ellos se sientan con la confianza de alzar el vuelo. Pero bueno, Sí. amiga mía, muchísimas gracias por esta segunda plática, porque la primera fue muy fallida de mi parte con mis problemas técnicos y tenemos el, ¿cómo se llama? El audio grabado. A lo mejor te subo como podcast segunda parte Sí, está muy bien. Ahí en la como voz de Loedi. Así es. Entonces en este cariño. video te van a ver y en el segundo nada más te van a escuchar. Está muy bien, me parece muy bien. Muchísimas gracias, amiga, por pasar este domingo conmigo. Te lo Igualmente. agradezco de todo corazón y te mando un gran abrazo. Muchas Igualmente. gracias por todo y pues mucho éxito. Gracias, igualmente un abrazo. Gracias a todos.